día con todos y todas. En esta oportunidad, en el curso de Seminario de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de quien soy alumno, me presento. Soy el abogado Juan Carlos Matos Natividad. Presentaré la siguiente exposición. Es el caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Es una sentencia que se publicó el 12 de marzo del 2020. Competencia. La Corte es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62 de la Convención en razón de que Perú es Estado parte de dicho instrumento desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contencioso de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura el 28 de marzo de 1991. Hechos del caso. La detención de Azul Rojas. Ella nació el 30 de noviembre de 1981. Trabajaba criando chanchos. Fue detenida el 25 de febrero del 2008 de forma ilegal y arbitraria por miembro del Serenazgo y un policía. Estos la llevaron a la comisaría de Casa Grande, Ascope, en el departamento de La Libertad. La detuvieron más de 4 horas. El policía, al detenerla, la golpeó en el estómago. En la comisaría la tuvieron en una habitación, a donde ingresaron 3 policías más. Uno de ellos le dijo, abro comillas, ¿te gusta la pinga, concha de tu madre? Sácate la ropa. Cierro comillas. Al no querer hacerlo, le tiraron 2 cachetadas, le sacaron la ropa a la fuerza. Un policía le trató de meter su vara en el ano. La dejaron desnuda hasta las 6 de la mañana. A esa hora, un técnico le entregó sus cosas y le dijo, abro comillas, lárgate, maricón, concha de tu madre. Te hubiera metido al calabozo para que te cachen todos. En la Fiscalía de Ascope, Azul Rojas identificó y describió a los policías. El 29 de febrero del 2008 se le practicó un examen médico legal que certificó lesiones anales con signos de acto contra natura reciente. También se realizó una pericia psicológica en la que Azul Rojas manifestó que la habían torturado y se determinó que requería apoyo psicoterapéutico. Es así que el 6 de marzo del 2008, en su tercera declaración, agregó que su denuncia era por violación sexual. Al respecto se le pidió precisar, número 1, si la vara de goma fue introducida en su recto o solamente fue un intento. 2, si después de la penetración hubo sangrado. Y por último, ¿cuánto tiempo le había durado el dolor en el ano? Sí, esas 3 preguntas le hicieron a Azul Rojas. En el 2 de abril del 2008, la Fiscalía de Ascope dispuso formalizar investigación preparatoria por el delito de violación sexual y abuso de autoridad en contra de 3 policías. El 5 de mayo, Azul Rojas presentó una solicitud para que la investigación se ampliara por el delito de tortura, de la que también fue víctima. Sin embargo, se rechazó indicando que no hubo dolo por parte de los policías. Es así que el 21 de octubre del mismo año, la Fiscalía presentó ante el juzgado un requerimiento de sobreseimiento y el 9 de enero del 2009 se declaró fundado este requerimiento. El 22 de enero del 2009 se apeló dicha decisión, pero el pedido fue declarado improcedente por extemporáneo. Es decir, le dijeron a Azul Rojas que había realizado
una apelación fuera de plazo. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fueron los siguientes. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 24, igualdad ante la ley. Y artículo 25, protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estándares internacionales según los derechos vulnerados. Declaración Universal de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. CAT. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, CERD. Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. También se vulneró las reglas de Mandela y el Protocolo de Estambul. Reparaciones. La Corte dispone que el Estado deberá promover, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por la señora Rojas Marín. Ordenó también se publique en el Diario Oficial del Peruano y en un diario del Departamento de la Libertad. Asimismo, el Estado realice un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, que brindar también gratuitamente de forma prioritaria tratamiento médico para Azul Rojas Marín, adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI. Los funcionarios públicos deberán respetar la orientación sexual y expresión de género, diseñar inmediatamente un sistema de recopilación de datos de casos de violencia contra las personas LGBTI, ordenar eliminar de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú el indicador erradicación de homosexuales y travestis. Definición de reparaciones por la CIDH. Las reparaciones en derechos humanos, según la Corte, son medidas destinadas a restablecer, en la medida de lo posible, la situación anterior a la violación de derechos, así como a compensar a las víctimas por los daños sufridos. Estas reparaciones buscan dar efectividad a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Tipos de medios de reparación. Restitución es el restablecimiento de la situación anterior a la violación. Indemnización, reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales. Rehabilitación, atención médica, psicológica o jurídica para la víctima y su familia. Garantías de no repetición, reformas legales, institucionales o estructurales para evitar la repetición de los hechos. Satisfacción, medidas simbólicas como disculpas públicas. Tipos de reparaciones fijadas por la CIDH en este caso. Satisfacción, la Corte dispone reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado. Publicación de la sentencia en el Diario Oficial del Peruano y en otro de amplia circulación a nivel nacional. Capacitación obligatoria a los agentes de la Policía Nacional y funcionarios públicos en derechos LGBTI y prevención de la tortura. Reparación simbólica, implementación de un protocolo de actuación policial con enfoque de derechos humanos y diversidad sexual. Adopción de un registro oficial en casos de violencia por prejuicio, incluyendo orientación sexual e identidad de género. Rehabilitación. El Estado debe brindar atención médica, psicológica y o psiquiátrica gratuita, inmediata y adecuada a la víctima, si ella lo desea,
Compensación económica, indemnización por daño material e inmaterial, incluyendo gastos médicos y otros costos incurridos. Compensación por el sufrimiento y afectación a la vida personal y profesional. Puntos resolutivos del fallo. La Corte decidió por unanimidad desestimar las excepciones interpuestas por el Estado. La Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de derechos humanos reconocidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención Interamericana de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación consagrados en el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Azul Rojas Marín. Es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación consagrados en el artículo 1.1 y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín. Es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la misma y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín. Es responsable también de la violación de derechos consagrados en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Juana Rosa Tanta Marín, madre de Azul Rojas. La resolución de supervisión del cumplimiento del fallo. La resolución de supervisión del cumplimiento del fallo es la siguiente. La resolución de supervisión del 30 de abril del 2004, en la que evalúa el grado de ejecución por parte del Estado peruano de las medidas condenadas en su sentencia del 12 de marzo del 2020. Medidas de reparación cumplidas en el fallo. Las medidas de reparación cumplidas en el fallo son las siguientes. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. El 3 de noviembre del 2022, el Estado peruano realizó una ceremonia oficial con presencia de los titulares del Ministerio de Justicia y altos funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, como se puede apreciar en el siguiente video. Tiendas más recorremos el Perú. Para tu casera, ellos cultivan y seleccionan cada producto propia mesa. Transportados cuidadosamente hasta nuestra tener el visto bueno final para que sigas su camino a tu barrio. Las encuentras fresquitas todos los días y al mejor precio. Más, la tienda donde sí hay calidad En el para el siguiente barrio. video veremos cómo el Estado peruano realiza las disculpas públicas. Flores, ¿no? Policía. De un caso, los agresores.
Bien, también podemos verificar las medidas de reparación del cumplimiento parcial. Las medidas de reparación pendientes del cumplimiento parcial son las siguientes: investigación y eventual sanción de los responsables, adopción de un protocolo de actuación para la investigación y administración de justicia en caso de personas víctimas que son parte de la comunidad LGBTI, diseño e implementación de un plan para capacitación permanente de los funcionarios públicos del sistema de justicia. Así también tenemos las medidas de reparación del cumplimiento total: investigación, sanción y juzgamiento, tratamiento médico y psicológico, pago de indemnización, medidas de no repetición. Tipos de voto según el fallo analizado. Definición de los tipos de voto. Existe un voto mayoritario, es el que representa la opinión de la mayoría de los jueces. El voto disidente: el juez no está de acuerdo con la decisión de la mayoría y expone sus razones jurídicas para disentir. Y el voto concurrente: el juez está de acuerdo con el fallo, pero desea expresar razones propias, adicionales o distintas para apoyar la decisión. Pero en este caso fue un voto por unanimidad. Tipos de voto identificados en la sentencia. Como les dije, la Corte votaron todos a favor de Azul Rojas Marín para condenar al Estado peruano por su responsabilidad internacional. Normativa interna que permite la protección interna: la Constitución Política del Perú, la Ley 31.307, el nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales y el Decreto Supremo 2-2018 JUS de Política Nacional de Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos. Oficina encargada del cumplimiento del fallo. El órgano técnico encargado de coordinar el cumplimiento de las sentencias de la Corte es la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Las políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo: reconocimiento público de la reputación internacional. Como ustedes han podido apreciar, hay un video que así lo verifica. Las medidas de indemnización y compensación económica, atención médica y psicológica integral y gratuita, reforma normativa para tipificar violencia sexual con enfoque de orientación sexual y identidad de género, que todavía falta, protocolo de actuación policial y fiscal con enfoque de derechos humanos y diversidad, registro de estadísticas sobre violencia por orientación sexual e identidad de género. Fondos de asistencia para las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó el uso de fondos de asistencia legal de víctimas en favor de Azul Rojas para poder cubrir los costos legales del proceso ante la Corte. Esta asistencia se le otorgó debido a la situación de vulnerabilidad económica de la víctima por los hechos de discriminación y violencia sexual denunciados. La definición del Fondo de Asistencia para las Víctimas. El Fondo de Asistencia Legal para las Víctimas es un mecanismo creado por la Corte para permitir que las personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso efectivo a la justicia internacional. Se aplicó en el Fondo de Asistencia en el caso de Azul Rojas. La respuesta es afirmativa. Si se aplicó el Fondo de Asistencia a la Víctima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó se cubran gastos razonables en representación legal, ya que Azul Rojas Marín, al igual que muchas víctimas ante la Corte, enfrentaban limitaciones económicas. Informe anual 2024 de cumplimiento de los fallos. El informe anual 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado el 26 de marzo de 2025, incluye el caso Azul Rojas y otra versus Perú. En la supervisión de cumplimiento se reporta que al 30 de abril de 2024 la Corte Interamericana continúa en etapa de supervisión. Aún no han cumplido con la indemnización económica ni con el tratamiento médico y psicológico completo. La Corte Interamericana reitera el orden para que el Estado implemente investigación y sanción de personas responsables, que se implemente protocolos para casos LGTBI, capacitación a funcionarios públicos, esto es Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Poder Judicial. Aquí vamos a conocer un poco de Azul Rojas.